Hola, ¿cómo están? Estamos casi al término del tercer módulo. Hoy vamos a ver la Segunda Guerra Mundial y primero el periodo entre guerras. Solo nos quedaría una lección de este tercer módulo, que es la Guerra Fría, va a ser el próximo video. Comenzamos. Acá hay una imagen que también está en su libro y se va a repetir varias veces si es que dan la prueba. Lo más probable es que aparezca, y van a ser mujeres trabajando. Acá, como ustedes ven en esta imagen, son mujeres que están trabajando en armamento para la guerra. Si se fijan bien, la ropa que utilizan ellas es un vestido largo, con unas blusas hasta arriba. Eso da cuenta que son mujeres que están a fines del siglo XIX, pero la Primera Guerra Mundial, fue a inicios del siglo XX. Por lo tanto, esa foto inmediatamente, por favor, fíjense en la ropa y se van a dar cuenta que son mujeres de la Primera Guerra Mundial. La mujer en este conflicto va a entrar a trabajar, a sostener a la familia, ya que el hombre va a estar en la guerra misma. Y desde ahí comienza con fuerza el movimiento sufragista para las mujeres, vale decir, la exigencia de poder participar en las elecciones o de ser elegida, o por lo menos tener derecho a voto. Para que vean una relación, y puede ser una pregunta en la prueba que tienen que dar en agosto. Acá hice una pequeña línea de tiempo y voy a decir los hechos que son parte de este periodo llamado entreguerras. Primero, 1919, es cuando termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que tal como lo dije en el video anterior, fue muy violento para Alemania y se le cargó de muchas culpas. Económicamente se le obligó a pagar todo el gasto de la guerra de sus enemigos, sí que son muy grandes, y a la vez se le quitaron todas las colonias que tenía fuera de Europa, solamente se quedó con su territorio, pero es más, Francia no quiso que le pagara, como Inglaterra, por ejemplo, sino que se adueñó de una región de Alemania. Por lo tanto, Alemania estaba invadida, se le habían quitado sus colonias, tenía que pagar los gastos de la guerra. Era un país que quedó con muchos dolores después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1922, vimos en el video pasado, la clase pasada, que en la Primera Guerra Mundial Rusia se sale de la guerra porque había una revolución. Esa revolución finalmente derivó en una guerra civil, y después de la guerra civil nace un nuevo país del antiguo imperio ruso, porque el zar es asesinado, desaparece esa monarquía absoluta y se declara el país Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a tener una base marxista en términos ideológicos, y el socialismo va a ser su respuesta. Va a durar durante todo el siglo XX. Luego aparece una fecha fundamental, la de 1929, se produce una profunda crisis del capitalismo en Estados Unidos, el crack o el martes negro. Empezó un jueves, pero fue el martes donde quedó la destrucción total. Las acciones de las empresas no valían, ni la de los bancos valían. Muchos quebraron, también las empresas quebraron, y se produjo un descontrol de los precios, todo, hubo una gran inflación, destrucción total. Luego, a partir de esta crisis económica tan grande que repercutió en el mundo, salvo en la URSS, porque allí tenían otro modelo económico. Por lo tanto, no habían empresas relacionadas a particulares ni a la banca, ya que allá todo el control lo tenía el Estado. En Chile, esta crisis se hizo sentir en el año 30-31 y nos afectó, fuimos el país latinoamericano que más afectado estuvo. Se cerraron las salitreras en el norte, fue una de las razones, no la única. Hubo mucho desempleo e incluso se empezó a manifestar bien el 31 al 32. En el año 32 en Chile hubo 4 golpes de Estado, para que tengamos idea de la crisis que se origina, entre otras razones, por el descalabro económico de 1929. En 1933 llega Hitler al poder en Alemania, un hombre
extremadamente nacionalista. Una cosa es amar tu país y otra muy distinta es creer que tu país es superior a los otros y por eso le puede hacer daño a los otros. Los nacionalismos exacerbados, tanto en Italia como en Alemania, son de la década del 20. Aquí llegan a su cúspide. Y el año 1939, lamentablemente, entramos en la Segunda Guerra Mundial. También se desarrollan los totalitarismos durante la década del 30. Por un lado está Stalin, este señor que viene acá, que lo tienen que memorizar como imagen. Hitler, que es como más conocido por todos nosotros, ya sea a través del cine, por ejemplo, de libros. Y el de acá, el último, es Benito Mussolini, de origen italiano. ¿En qué concuerdan los totalitarismos? Que hay una gestión dictatorial del Estado. Es decir, el Estado lo es todo. ¿Quién controla el Estado? Lo controla un líder carismático, como el caso de estos tres. Un solo partido político. Imagínense el nivel de intolerancia que esto significó. También la censura, control social y lo terrible, expropiación de la propiedad privada cuando el Estado cree que es necesario. Lo hizo Stalin, que era socialista en la Unión Soviética, Hitler, que era ultranacionalista, igual que Mussolini en Italia. Cada vez que ellos sentían que había una propiedad que podía ser utilizada por el Estado, la expropiaban. Y también fueron corporativistas. Esto quiere decir que las empresas en muchas ocasiones fueron obligadas a producir lo que el Estado necesitaba. Y cuando estuvieron en guerra, tenían que producir artículos destinados a la guerra. Bueno, ya hablamos de la caída de 1929, la de la bolsa. Confirmaba esta sospecha cada vez menos infundadas. El derrumbe total era una realidad inminente. Millones de inversores se vieron de un día para otro en la ruina económica. La bolsa de Nueva York o Wall Street, el mercado de valores más importante del mundo, había caído. Y el caer es un desplome desde todas las economías del mundo occidental, porque recién había pasado la Primera Guerra. Europa se estaba levantando y necesitaba de los créditos de Estados Unidos. América Latina, siempre pobre, no pudo resistir que su mayor inversor, Estados Unidos, cayera. Todo cayó con él. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ocurrió del año 1939 a 1945. El Tratado de Versalles, como ya les expliqué, impulsó el nacionalismo alemán, potenciando al Partido Nacional Socialista, quienes reclamaron como fuerza lo perdido. Las colonias fuera de Europa, la cantidad de soldados que podían tener, parte de su territorio que fue entregado a Francia y otra parte fue invadido por Francia, el costo de los gastos de guerra, era imposible que cualquier país resistiera tanto. Alemania se va a aliar con Italia, un país que se sentía súper traicionado por los países vencedores de la Primera Guerra, porque le habían prometido, ya que se cambió a ese bando, más colonias, allá sobre todo en África. Sin embargo, no se cumplió, por lo tanto, al sentirse decepcionado y traicionado, se va a aliar con Alemania. También Japón va a buscar la alianza con estos dos países, ya que Japón quería tener la hegemonía, el dominio sobre toda Asia. Y se forma el famoso eje Berlín, capital de Alemania, Roma, capital de Italia, y Tokio, capital de Japón. La guerra comienza en 1939, cuando Alemania invade Polonia. Antes hay un tratado secreto de no agresión con la URSS, que se propone que si uno o el otro invadía Polonia, se la iban a dividir. Y este tratado Hitler lo ocupó para apoderarse de Europa occidental sin tener que lidiar con la parte oriental donde estaba la URSS. Entonces crea la guerra relámpago, así se denominó, a la rápida ofensiva de Alemania contra los países europeos. Este estilo de guerra le permitió a Alemania obtener aliados como Italia,
que pronto participó codo a codo en la invasión y expansionismo propuesto por el régimen nazi. Alemania, por ejemplo, invade Polonia, invade Bélgica, invade Dinamarca, Noruega, llega incluso hasta Francia, se toma hasta la mitad de Francia y le ayuda a Italia a apoderarse de países que estaban en el sur de Europa. Se puede decir que hacia el año 40 la guerra había sido ganada por Alemania, la Alemania de Hitler. ¿Qué va a ocurrir? En junio del año 41, a Hitler se le ocurre, que ya estaba en condiciones, para romper el tratado con la URSS e invade a este país en pleno invierno. Stalin aún no estaba totalmente preparado para una guerra, pero igual le declara la guerra a Hitler y comienza una guerra enorme en el frente oriental. Por otro lado, Alemania tenía que enfrentar el frente occidental, donde había un país destruido como Francia, que estaba hasta la mitad tomado por ellos, y Inglaterra era la única que resistía. Posteriormente, ese mismo año, pero en diciembre, porque esto ocurre en junio, cuando Hitler invade la URSS, ese mismo año, el año 41, pero en diciembre, Japón le va a disparar a la base naval que Estados Unidos tiene en Pearl Harbor, en el Océano Pacífico. Recuerden que Japón se ubica en el Océano Pacífico y Estados Unidos lo ve como un ataque y por lo tanto le declara la guerra al Japón. Japón estaba aliado de Alemania e Italia, por lo tanto también le declara la guerra a Alemania e Italia, y se va a unir a Inglaterra y a la parte libre de Francia. Estos van a ser los tres principales países que van a comenzar a atacar a Alemania. Lo mismo que Stalin, que viene de la parte oriental, va a ir atacando a Alemania hasta encerrarla. Italia no va a ofrecer mucha resistencia, Japón sí, pero Japón siempre se va a quedar atacando en Asia. Fin de la guerra. Los ataques de los aliados a Berlín, capital de Alemania, por occidente y por la parte oriental, siendo los rusos que llegan primero a Berlín y se sienten los vencedores. Es tanto que Alemania se tuvo que rendir dos veces, una frente a los rusos y otra frente a Estados Unidos. Los estadounidenses, para acabar con la guerra contra Japón, van a lanzar dos bombas, la de Hiroshima y Nagasaki, obligando con esa enorme fuerza y devastadora fuerza, y yo diría que inhumana fuerza, obligar que Japón se rindiera inmediatamente. Siempre motivo de discusión si debió lanzar o no esas dos bombas nucleares, que fueron terribles con la población civil. ¿Cuáles son las consecuencias? La principal, las pérdidas humanas, en especial los campos de concentración que tuvieron los alemanes. Mataron, se dice que murieron 6 millones de judíos en esos campos de concentración, 6 millones. Recuerden que Chile, en el último censo hecho en el 2017, tenía 18 millones. Es decir, mataron un tercio de nuestro país. ¿Cuántos soviéticos murieron? Se habla de 14 millones. Sin contarlo, otras personas que por distintos motivos murieron en esos campos de concentración, homosexuales, testigos de Jehová, disidentes políticos, gente que ellos, por ejemplo, miraban en menos los nazis a los eslavos, a la gente de Europa Oriental hacia el sur, croatas, serbios, en fin, que también los fueron asesinando. Hubo cambio en el mapa político. ¿Por qué? Porque Alemania fue invadida. Cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por las 4 potencias vencedoras. La URSS, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Quedó dividida Alemania en 4 zonas. Y en el año 49, porque la guerra termina en 1945, pero en el año 49 de esta Alemania dividida van a surgir 2 países. Un país que va a tener su capital en Bonn, que va a ser Alemania Federal,
de influencia estadounidense y capitalista, y la otra Alemania, que va a ser socialista, llamada Alemania Democrática, o República Democrática Alemana, que era su nombre en español, que va a ser bajo la influencia de la URSS y socialista. Quiero agregar algo, que no creamos que en esta época se va a levantar el muro de Berlín. Estamos hablando recién del año 1949. El muro de Berlín se levanta, escuche bien, en 1961. Mucho tiempo después. A partir de la Segunda Guerra y una vez que se sabe todos los sufrimientos de la población en los campos de concentración, se crea la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que entre sus objetivos está evitar estas masacres, ojalá la guerra. Y también la esposa de un presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, va a ser la promotora de la Declaración de los Derechos Humanos, que hasta el día de hoy en el mundo no se respetan, no se conocen y que lamentablemente algunos lo utilizan como campaña política y no como lo realmente que son: valorar al ser humano y respetar su dignidad. Bueno, cada vez nos está quedando menos para terminar, así que yo lo insto a que estudien, que vean este video y lo complemente con todo lo que ustedes quieran ver sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el último capítulo del tercer módulo, que es la Guerra Fría. Así que besitos y nos vemos. Chao.